Hola, buenos días, espero y se encuentren muy bien. Mi nombre es Sandra Isabel y el día de hoy les hablaré acerca de un libro. Les daré una pequeña reseña de un libro muy impresionante que muchos no conocemos, pero si tú estás interesado en la historia, en las conquistas, este libro de las cartas de Hernán Cortés te lo recomiendo mucho. Me centraré más en el capítulo 4 de Hernán Cortés, que fue creado el 30 de octubre de 1520. Es sumamente interesante este libro, ya que está lleno de todas sus travesías de Hernán Cortés, tantos conflictos, alegrías y logros que llegó a vivir. Nos adentra a la relación entre los españoles y los indígenas y su llegada a la isla de Cozumel. En este capítulo nos va explicando cómo fue su interacción con los indígenas, cómo lo recibieron, cómo lo trataron, qué es lo que creían de él, ¿no? Entonces, cómo es que Hernán Cortés llegó a cambiar estas ideologías que tenían sobre él y a convertirlos pues de su lado, ¿no? Entonces es muy impresionante ver cómo va haciendo Hernán Cortés todo este proceso. Hay un actor muy principal en este capítulo y es nada más y nada menos que Moctezuma. No sé si en algún momento lo has escuchado. Esta es una persona que causaba miedo en todo el pueblo indígena y que más adelante iba a estar pues de acuerdo con Hernán Cortés. No te quiero contar mucho acerca de este capítulo, pero darles un poquito más del contexto. Este es un libro muy extenso, pero igual muy complejo. Entonces, su manera de escritura, como ustedes saben, en los años de 1500, pues eran muy complicados. Entonces, es un poquito meternos mucho a su historia para poder interpretarla, analizarla y reflexionar. Nos detalla mucho este capítulo acerca de las costumbres, de las tradiciones, de todos sus rituales que hacían estas personas e incluso que sacrificaban animales y sacrificaban humanos. Entonces nos va detallando mucho todas estas historias, así que en verdad te recomiendo que leas este capítulo, es muy interesante y nos va dando a conocer pues todo lo importante o necesario a conocer. Bueno, otro de los aspectos más destacados de este capítulo es cuando Cortés se entera de la presencia de los españoles en Cozumel, y aquí es donde entra como esa investigación que hace Hernán Cortés para ver por qué se habían quedado quietos en este naufragio. Fue importante para hacer la conquista de México, ya que Cortés aprovechó para obtener información sobre el territorio y los enemigos a los que él se enfrentaría. Entonces aquí empieza como su búsqueda a ver qué es lo que él tenía que hacer, ¿no? Continuamente, uno de los aspectos más sobresalientes es la visión que veía entre la relación entre los indígenas y los españoles en los primeros días de la conquista. Nos permite entender cómo se logró establecer los primeros lazos de confianza y de seguridad y cómo fue fundamental la comunicación y la interpretación de las intenciones que tenía cada parte. Es decir, tanto los indígenas, los españoles y Hernán Cortés. En esta carta no solo expresa cómo fue vivir en ese lugar, sino todo lo que esas personas ocultaban. Él descubrió muchas cosas y una de ellas es que ni él ni los habitantes de la tierra eran personas naturales y que los antepasados los consideraban extranjeros. Hernán menciona: todo esto son cosas grandes y extrañas y es otro mundo sin duda. Este es uno de los dichos o de los lemas que mencionaba mucho Hernán Cortés, en los que trata de entender que era muy extenso conocer la vida de estas personas, pero que era necesario conocerlas, adentrarse a este mundo para poder hacer un cambio. Él tenía fe que podría conquistar y que podría cambiar lo que aún no tenía, podría hacer algo diferente en México, y esto es lo más impresionante porque logró hacer muchos cambios que, como ustedes o muchos de ustedes pues ya conocen. Bueno, algunas recomendaciones que podría darles antes de leer este capítulo es que
investiguen mucho acerca de la manera en la que hablaban en esa época, porque sí vienen muchas palabras que no conocemos o muchas palabras que vienen cambiadas, porque en esa época se hablaba de diferente manera, como ya les mencionaba. Además, pues es necesario conocer su estrategia narrativa, tener muchas dudas sobre la conquista para que te llame la atención, porque es muy amplio. Recordar que el destinatario de la narración era el rey, o sea que esto era una explicación hacia el rey. Se necesita proceder al infinito para poder seleccionar los hechos más relevantes. En esa parte noté todo como las personas, los protagonistas, cuál era la época, y el principal propósito de este capítulo, de estas cartas de Hernán Cortés, era describir el viaje a México, su llegada a Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, y algunos de los eventos que resultarían de la conquista de México. En el capítulo se encuentra en una época o en el lugar insegura de la frontera tepeaca. Y en verdad que te lo recomiendo mucho. Lee este capítulo, y si puedes leer todos los capítulos, pues adelante. Te impresionará mucho ver todo lo que tuvo que hacer Hernán Cortés, todo lo que tuvo que pasar para hacer un cambio en nuestra historia. Así que muchas gracias por ver este video, y espero verte en otro momento. Gracias.